Buenas noches, ya son las 7 de la noche casi. Vamos a empezar un nuevo tema, siempre con la intención de que ustedes ya puedan iniciar la redacción de su artículo científico, considerando que ya tienen la pregunta, ya tienen el objetivo, ya tienen la metodología. Ahora lo que vamos a hacer es redactar el sustento teórico en el sentido de justificar la investigación que están haciendo desde las distintas teorías que existen y que ustedes los han debido leer, revisar en los artículos científicos que han buscado y que los han considerado como sustento para su investigación. Y esa información nos va a permitir elaborar uno de los elementos más importantes del artículo científico que, aunque parezca contradictorio, se escribe generalmente al final, pero ahora vamos a hacer un ensayo, que es la introducción. Y para redactar la introducción tenemos que conocer, tenemos que tener ciertas habilidades para la redacción científica. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar con el tema de la redacción científica. Entonces vamos a estudiar qué características tiene la redacción científica, porque tenemos bastantes problemas en cuanto a la forma, a los tipos de redacción que elaboran docentes, estudiantes, funcionarios públicos, etc. Empezaremos entonces. ¿Cómo redactamos? Les decía, y los he repetido en muchas ocasiones, de que no redactamos bien. No nos enseñan a redactar. Nos enseñan algo de lenguaje, literatura y otras cositas más, y con eso creen que es suficiente para que podamos redactar. Y resulta que después tenemos bastantes dificultades para elaborar nuestras tareas, para elaborar nuestros ensayos, nuestras monografías y sobre todo para elaborar nuestras tesis, ¿no? Las tesis de grado, los reportes de investigación. Hay problemas en la redacción. Y no se sorprendan, el problema no solamente es en estudiantes, también está en docentes. Y mucho. No conozco yo muchos docentes que escriban y redacten bien. Tienen dificultades. En las instituciones donde he trabajado, jefes, responsables, personal operativo, es lo mismo. Hay muchos problemas en la redacción. Entonces les traje aquí algunos ejemplos de cómo está nuestra redacción en nuestro contexto. Vamos a encontrar avisos como estos, ¿no? Y miren los tremendos problemas que tiene esto. Si ustedes leen, aquí hay un montón de errores ortográficos, de sintaxis, etcétera. Pero así escribe la población. Bueno, pues no sé si le vamos a reclamar o no, porque probablemente la gente que escribe esto no haya cursado un bachillerato, no haya sido estudiante universitario y por eso escribe así. Escribe como habla, ¿no ve? Pero esto no puede ser posible en estudiantes universitarios. Esto yo lo puedo tolerar a la señora que tiene su puesto de comidas, no hayas concluido siquiera el bachillerato, ni siquiera haya ido a la escuela, le tolero, pero esto no puedo tolerar pues en estudiantes. Y lamentablemente así escriben los estudiantes muchas veces, ¿no? Miren, si serve, sopa de fideo, asado en olla, o alzo conejo, pollo al gogo, milanesa de carne, choleta y bije. No, acepto que esto lo escriba gente que no fue al colegio. Pero esto no podemos aceptarse en estudiantes universitarios, pero lamentablemente varios escriben así. ¿Se han dado cuenta ustedes? Cuando en el grupo del WhatsApp envían sus mensajes,
Varios escriben así, ¿no? Me acepta, por favor, doctor, con H. ¿Cómo pues? ¿Dónde se ha visto con H? Me acepta. Bueno, entonces miren, se escribe como se habla, ¿no? Esta señora, supongo que es una señora, escribe como habla. Y así hablan. ¿No ve? En vez de decir chuleta, choleta, dicen, ¿no ve? Sí sirve. Sopa de fideo. En vez de decir fideo, fedeo. En vez de decir falso, walso. Entonces escribimos como hablamos. Si hablas mal, lo más probable es que escribas mal. ¿Y cuál es la mejor forma de corregir esto? Leer, pues no hay otra. Leer, leer. Aquí tenemos otro aviso, miren. Vecinos, les invitamos hoy domingo 5 p.m. para apoyar a nuestro próximo gobernador, Greg Sánchez. Habrá camiones gratis, Parque Villa Otoche, no sé qué. Miren esa redacción. Errores ortográficos, miren, vecinos. Aquí hay errores. Les invitamos, miren cómo escriben. Para apoyar. Será pues apoyar, no creo que apoyar. Apoyar viene de polla seguramente, ¿no? Apoyar a sin polla. ¿Sin polla? ¿Qué significa esto? Nuestro próximo. Escribimos así y muchos estudiantes lamentablemente escriben así. Nuestros medios de comunicación. Los periódicos, sobre todo esos periódicos populares que hay, ¿no ve? Extra, Gente y no sé qué cosas hay, ¿no ve? Miren, tiran cadáver muerto ya fallecido de un difunto. Medio de comunicación, tiran cadáver muerto. Yo no conozco un cadáver vivo y no conozco un cadáver no fallecido todavía. Así se escribe, ¿no? En los exámenes así leo las respuestas que hacen. Tiran cadáver muerto ya fallecido de un difunto. Medio de comunicación. Acá el anterior gobernador está dando su discurso. Claro, él no ha redactado. Esos. Iván Canelas. Para los neoliberales, la privatización era un negocio. La privatización. Seguramente querían decir privatización. Pero miren el esos. Bolivia TV oficial. Doctor, disculpe que le Adelante. interrumpa. Brenda Zamuriano dice que está en sala de espera porque su internet se había cortado. Si lo puede aceptar, por favor. Seguro que se ha ido porque muchos llegan tarde y después mienten y dicen estaba. Ya yo lo he admitido. Voy a confiar en lo que me han dicho. Gracias, doctor. Sí. Doctor, buenas noches. También Saraí Rebeca Panoso, Grandi, ella también me mandó una foto que su señal está inestable. Entonces, por eso mismo, por favor, doctor, le podría añadir. Y creo que también algunas compañeras están en el chat por la misma situación. Porque no llegan temprano. Hay horas, ¿no ve? Ya, seguiremos. Errores ortográficos. Privatización. Tendría que ser seguramente privatización. Y miren otra redacción. Un avión español se estrella en Turquía por tercera vez en lo que va del año. Imagínense, el mismo avión, según la lectura, el mismo avión se ha estrellado 3 veces en este año. Qué raro, ¿no? Ese avión debe ser un avión de última tecnología que se estrella y no pasa nada, ¿no? Para volverse a estrellar después por una segunda vez y después una tercera vez en el año. Redacción errónea, ¿no ve? Ustedes saben, cuando un avión se estrella, prácticamente la muerte de todos. El avión se destruye prácticamente, explota. Pero acá no sé por qué el avión se estrella 3 veces en un año. Seguramente hay un error. Se refiere a que
3 aviones son los que se han estrellado en Turquía y 3 aviones españoles, pero no es el mismo avión. Por eso dice, un avión español se estrella en Turquía por tercera vez. 3 veces el mismo avión estrellado. Redacción errónea. Los medios de comunicación así escriben. Los estudiantes universitarios. Esto sí es grave. Me saqué una copia de algún examen, no puse el nombre. Miren, defina paradigma según Thomas Kuhn. Proviene. Miren, proviene. Es error ortográfico. Aquí miren estos bosones. Menciona la definición de epidemiología de López. Esto es de cuarto semestre. Entonces. Es una ciencia que estudia la frecuencia, diversidad. ¿Qué es diversidad? Yo no conozco la palabra diversidad. A ver, busquen el diccionario de la lengua española, seguro que no hay diversidad. Diversidad realistas. No sé a qué se refiere diversidad realistas y predicciones. Es un factor y control de la salud, ¿será? Y enfermedad, no se entiende y los haya, ¿no ve? Es un factor y control de la salud y enfermedad. Si nos dedicamos a analizar esta respuesta con detalle, no tiene ningún sentido. Es un factor y control. ¿Qué quiere decir? Es un factor y control de salud y enfermedad de una población. No hay una idea, ¿no ve? No hay una idea. No hay una lógica, si se quiere. Así escribimos, jóvenes. Así escribimos. Es una pena cómo escribimos y cómo hablamos también. Aquí le hice valer un hito porque he puesto seguramente salud, enfermedad en la población. Por esito lo he hecho valer. Y porque he puesto es una ciencia que estudia la frecuencia. Aquí tengo otros ejemplos. No vamos a leer esto, pero leeremos esto. Esto lo he sacado de un foro. Buenas noches, Zaida. Miren, ni siquiera escribimos los nombres personales con mayúscula. Miren, Zaida. Así escriben en los foros, ¿no? Buenas noches, Zaida. Y aquí no hay ningún signo de puntuación. No hay ningún signo de puntuación. Directamente se pasa al reglón siguiente y empieza con mayúsculas. ¿No será que ahí faltaba por lo menos un punto seguido, perdón, un punto aparte o 2 puntos? Y Zaida, miren, con minúscula ya, como es un nombre, podría ser S o Z, ¿no? Pero es minúscula. Estoy de acuerdo contigo, separado. Miren, separado. Estoy de acuerdo contigo. Debe estar de acuerdo con la empresa que provee internet, ¿no? Señal de internet, telefonía. Debe ser socia, porque eso ha escrito una estudiante. Socia de Tigo debe ser, por eso está de acuerdo contigo. Seguramente le gusta Tigo. Le gusta la empresa Tigo. Por eso dice, estoy de acuerdo contigo, dice. No, contigo. Está de acuerdo con la empresa, porque Tigo es una empresa, ¿no ve? Está de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo, y miren, repite. Con. Verbosagia. Con el paradigma del biologicista. Estoy de acuerdo contigo con el paradigma del biologicista. Este paradigma se acerca mucho a nuestra carrera. El paradigma se acerca y yo no conozco un paradigma que se acerque. Aquí hablamos se acerca. ¿El paradigma se mueve? ¿El paradigma camina? ¿El paradigma se está aproximando a la carrera? Debe estar por la Oquendo y Venezuela, por ahí cerquita debe estar el paradigma, ¿no? Porque dice se acerca. No hay signo de puntuación y otra idea parece que aparece. Porque nos permite el estudio del cuerpo, tanto físicamente como químicamente. Esto incluye las enfermedades, mire, esto incluye las enfermedades. El por qué, aquí no hay una secuencia, ¿no? Lógica. Esto incluye las enfermedades, el por qué. Cómo prevenirlas, cómo mejorarlas, y así tener en la estructura, y función del cuerpo. ¿Dónde está la idea? No veo aquí la idea. Todo esto no sirve.
Después me reclaman, ¿no ven? Los exámenes, ahora vamos a tener examen presencial, ¿no? Y examen en hoja. Ya no va a ser adivinar, achuntarle nada, ¿no ve? Como es facilito en la plataforma. Miren, esta redacción no tiene idea principal. No hay algo que quiera transmitir. Es una copia de todo, es un desorden. Y así escriben en los exámenes. Y luego me reclaman, doctor, ¿por qué no me hace valer? Doctor, pero he puesto lo que está en el texto. No has puesto lo que está en el texto, pues. Porque si hubieses escrito como está en el texto o en la diapositiva, hubieses ordenado una idea, pero no hay idea aquí. No hay una idea clave. Porque todo un párrafo como es este debería transmitir una idea. Como vamos a ver luego, debería tener una idea principal e ideas de sustento, de sostén, que lo sustenten, pero no se ve aquí nada, es una mezcla, una mezcolanza, un chachu, como se dice, una ensalada de todo, que no dice nada. Así escribimos. Que tengas un buen descanso, no hay punto seguido, no hay nada. ¿No es? Esa es la escritura de los estudiantes. Y no de pocos. Hay, evidentemente, algunos que escriben bien, pero son los más raros. Los más raros son. Y la mayoría escribe mal. A veces confiamos en que los artículos científicos que se publican, los documentos técnicos, académicos, científicos de forma general, pensamos, asumimos, suponemos que están bien escritos. Pero como les digo, solamente es un supuesto. Ya les había recalcado y vuelvo a recalcar, no hay que suponer. Muchas cosas suponemos, ¿no se acuerdan cuando vimos los paradigmas? Y era la linealidad, una de las características del paradigma moderno. Asumimos que todos los docentes hacen investigación. Falso. Asumimos que todos los docentes saben escribir. Falso. Asumimos que todos los docentes dominan su materia. Falso. Asumimos que todos los docentes practican lo que nos enseñan. Falso. Muchos de los supuestos básicos que nos han hecho creer en la universidad, en nuestra escuela, en el contexto, son falsos. Asumimos que el director del hospital sabe de dirección. Falso. Asumimos que el director del hospital es el mejor profesional del hospital. Falso. Es el ahijado del político. Asumimos que el estudiante estudia. Falso. Mentira. Muchos no estudian, vienen a adivinar el examen, por eso sacan 0 o 10 o 15. Entonces hay que olvidarse de esos supuestos y también hay que olvidarse de los supuestos de que lo que se publica, lo que está en el internet, está bien escrito. Y eso lo dice este señor, Drummond-Rennie. ¿Qué dice él? La producción científica convencional. Por muy fragmentado que sea un estudio fragmentado, ¿no? Su introducción por su lado, su objetivo dice otra cosa, su metodología otra cosa, sus resultados por otro lado, toda esa incoherencia, ¿no ve? A eso se refiere, por muy fragmentado que sea un estudio. Muy triviales sus hipótesis, muy sesgadas o egocéntricas sus referencias bibliográficas. Su diseño, es decir, material y métodos, muy débil. Muy incoherente su metodología, lo que acabamos de redactar. Muy inexacta la presentación de sus resultados. Muy deficientes sus análisis. Muy circulares, repetitivos sus argumentos. Muy pobres o injustificadas sus conclusiones. Y sobre todo, muy ofensiva su redacción en cuanto a gramática y sintaxis. No se puede evitar que un artículo acabe publicándose. Así está nuestra realidad. Entonces, no crean que todo lo que está publicado está bien redactado. Muchas veces no está bien redactado. Muchas veces nuestros trabajos, libros, no está bien redactado. Entonces, ¿cómo califico? ¿Cómo sé si un trabajo está bien redactado? Dependerá de en qué revista, en qué sitio se ha publicado. Hay sitios donde se publican todos los artículos seguramente que llegan. No hay una revisión por pares y ahí podemos encontrar muchos errores.
Pero hay artículos que se publican en revistas famosas donde prácticamente la revisión es tan exhaustiva que por un error te lo pueden rebotar tu artículo. Y ahí tenemos, por ejemplo, Lancet. Lancet es una revista tan famosa que para publicar ahí realmente tienes que escribir un buen documento. PubMed es otro. No, les doy esos ejemplos, pero habrá otras donde no será tan rigurosa la revisión y pueden existir esos, como lo dice este señor. Entonces, nos pondremos de acuerdo. ¿Qué es redactar? ¿Qué es redactar? Redactar es poner por escrito algo. No, poner por escrito algo. Puedes poner por escrito algo que ha sucedido. Por ejemplo, material y métodos vas a revisar y ahí vas a poner todo lo que has hecho para hacer la investigación. Algo acordado, algo pensado con anterioridad. Eso es redactar. Entonces, redactar no es más que poner por escrito algo que haya sucedido, algo que haya acordado, algo que hayas logrado, pero con anterioridad. Eso es la redacción. Entonces, ustedes tienen que poner por escrito primero lo acordado. ¿Qué será lo acordado? Es la teoría que vas a seleccionar para escribir tu introducción. Vas a poner por escrito tu problema, tu objetivo, tu marco teórico, ¿no? Después vas a poner por escrito lo sucedido, ahí estarán materiales y métodos, ¿no? Cómo has hecho la investigación, los resultados, etcétera. Entonces, no olviden eso. Redactar es poner por escrito algo. Pero para poner por escrito algo, tienes que dominar el contenido. Porque si yo les pregunto en este momento, escriban la historia de su vida, estoy seguro que lo van a escribir facilito. Facilito lo van a escribir la historia de su vida. Probablemente tengan alguna dificultad en cuanto a la forma de redacción, sintaxis y demás, pero van a escribir. Pero si les escribo, si les solicito, escriban un ensayo sobre la nutrición y el COVID-19, ahí seguro que muchos van a tener dificultades. ¿Por qué? Porque no dominan el tema. Entonces, alguien decía, y con mucha razón, quien no lee, no sabe pensar. Y quien no sabe pensar, no sabe redactar. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de aprender a redactar? Primero domina el contenido. Entonces, lee. Cuando leas y domines, vas a poder ordenar tus ideas. A eso lo llamamos pensar. Y cuando ya sepas ordenar tus ideas, vas a poder plasmarlo en un documento técnico siguiendo lo que es la redacción. ¿Cuántos tipos de redacción existen? Nosotros nos vamos a detener en la redacción científica, porque estamos haciendo un documento científico. ¿No ve? El resultado de una investigación científica. Publicado o publicable en un documento llamado artículo científico original. La redacción científica, acuérdense, y es sencillo de recordar esto, tiene un solo objetivo o propósito, que es comunicar los resultados de una investigación. Nada más. Esa es la redacción científica. Comunicar cómo se realizó una investigación. ¿Sí? La introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, etcétera, etcétera. Eso es lo que tienes que comunicar en una redacción o a través de una redacción científica. No tienes que alegrar, no tienes que entristecer, no tienes que contar chistes, no tienes que contar tu vida. No, lo único que tienes que contar es cómo hiciste la investigación y a qué resultados alcanzaste. Nada más. Esa es la redacción científica. Y por el otro lado, no vamos a hacer esto, pero tengan la información, es de que la redacción literaria tiene otros propósitos distintos a la redacción científica. Propósito alegrar, entristecer, entretener, impresionar,
reflexionar, relatar, etc. Y para ello utilizará metáforas, comparaciones, suspenso, vocabulario literario, otros recursos, etc. Ahí tenemos, por ejemplo, la poesía, el cuento, la novela, etc. Pero a nosotros no nos interesa esto, porque no estamos haciendo esto. Lo que nosotros estamos haciendo es redacción científica. Y cuando hacemos redacción científica vamos a comunicar todo lo que hemos hecho para alcanzar eficazmente los resultados de una investigación. Artículo científico original. Ejemplos. Si ustedes se dan cuenta, este lenguaje es de redacción literaria. Y este lenguaje es de redacción científica. Y hay diferencia. Por ejemplo, acá, habla en primera persona, este autor. Dice, en mis conferencias. Está contando algo de su vida. Acá no puedes utilizar eso. En mi investigación. No puedes decir en mi investigación. En mi investigación he hecho 200 encuestas. No va eso. Pero aquí sí. En mis conferencias he hablado a veces de la poesía. Pero de lo único que no puedo hablar es de mi poesía. Y no porque sea un inconsciente de lo que hago. Al contrario, si es verdad que soy poeta por la gracia de Dios o del demonio, también lo es que lo soy por la gracia de la técnica y del esfuerzo y de darme cuenta en absoluto de lo que es un poema. Entonces, miren, la redacción es totalmente distinta. Este está buscando contar seguramente cómo fue que él se hizo poeta. Si nos vamos ahora a la redacción literaria, bueno, ya hemos visto la redacción literaria, a la redacción científica, van a ver que el lenguaje es más serio. Es más serio la redacción y el lenguaje que utiliza la redacción científica. Y es más precisa. Y dice, los datos desagregados por país, y aquí te pone el argumento. Es decir, que tienes que ver en la figura 1, ahí están los datos. Muestran que el aumento del número de artículos científicos no fue uniforme de un país a otro. Llama la atención el aumento del número de artículos por autores brasileños entre el primero y segundo quinquenios. Y dice que ha aumentado en 110%. Este es más formal, más serio, más preciso, más específico. Enseguida vamos a ver sus características. Mientras este no. Este está contando su historia de cómo se ha hecho poeta. Este busca comunicar seguramente o motivar a la gente, a sus lectores, para que también se puedan hacer poetas, ¿no? Por eso dice, en mis conferencias he hablado a veces de la poesía, pero de lo único que no puedo hablar es de mi poesía. Incluso lo puedes declamar esto, ¿no? O puedes recitarlo si quieres. Pero esto no vas a poder recitar. Los datos desagregados por país, figura 1, muestran que la... No da, ¿no ve? Esto sí puedes declamarlo o recitar. Porque es un lenguaje, ya es una redacción que busca otras cosas. Mientras que este es más serio, más formal, más preciso, más específico, más argumentado, vamos a decirlo, que busca comunicar los resultados de una investigación. Mientras este busca otras cosas. Veremos ahora qué aspectos de la redacción debemos considerar en la escritura de nuestros documentos científicos. Los principios de la redacción científica. Vamos a verlo enseguida. Son 4 principios y les voy a explicar en qué consiste. La acentuación. Vamos a ver, no vamos a ver, sino que ustedes ya deberían saberlo, ¿no? El acento fonético, o prosódico, el acento ortográfico o tilde diacrítico. No, perdón, me estoy equivocando. Hay 3 acentos. El acento fonético o prosódico, el ortográfico o tilde y el acento diacrítico. Acá solamente les voy a recomendar de que lean las reglas de acentuación. Es fácil, ¿no? La morfología, que es un artículo, que es un pronombre, adjetivo, nombre, sustantivo, adverbio, preposición, conjunción, interjección y verbo. Hay que saber qué es cada cual, ¿no? Para saber dónde va. No es escribir, por eso escribimos así. Los signos de puntuación.
coma, punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos, signos de interrogación, signos de admiración, paréntesis, corchetes, diéresis o crema, comillas, guión, raya, etcétera, para saberlos utilizar en el momento más preciso. Después hay que ver la sintaxis, ¿no? La sintaxis que se refiere al orden que deben tener las palabras en una oración. En una frase, en una oración, en un párrafo, etcétera, ¿no? Porque a veces, como muchos estudiantes me reclaman, ¿no? Doctor, pero aquí están todas las palabras. Pues también están todas las palabras. Pero están desordenadas, no están en el orden que se requiere para poder expresar la idea. No está en orden, porque si la desordenas, la idea se pierde. Es el ejemplo que yo siempre menciono. El cura tiene sida. Ah, ese curita debe ser un promiscuo y tiene cura. Perdón, tiene sida. Pero si cambias el orden, puedes decir, el sida tiene cura. Miren, las mismas palabras, solamente en un orden distinto cambia la idea. En el primero, el cura era el que tenía sida. En la segunda oración, con las mismas palabras, la enfermedad tiene curación. Las mismas palabras, pero con una sintaxis distinta, se cambia el sentido de la idea. Las citas y referencias bibliográficas, vamos a ver, según formato APA. Es que no todo lo que escribimos es de nuestra creación. Hay gente que se ha dado el trabajo de escribir, de llegar a esas conclusiones, si se quiere, y hay que reconocerlo, pues, hay que reconocer hay que darle crédito si se quiere. No podemos copiar por copiar, hay que darle crédito. Y el crédito es reconocerlas, y para eso vamos a hacer citas y referencias bibliográficas. El parafraseo, también lo vamos a ver en el sentido de que no todo es copiar al pie de la letra, ¿no ve? Puedes agarrar la idea de un autor y lo puedes expresar la misma idea, pero con tus palabras. Después vamos a ver el párrafo, cómo se construye un párrafo, qué elementos tiene, las palabras de enlace que articulan oraciones y párrafos entre sí, y finalmente algunas recomendaciones de las oraciones y párrafos. Eso es lo que vamos a ver. Veremos los principios. ¿Qué principios tiene la redacción científica? A ver, por favor, se va a cortar esto en unos segundos. Voy a hacer, decía, los principios de la redacción científica son 4. El primero es la precisión. Cuando escribas, siempre tengan en cuenta que el público que va a leer ese tu artículo, que el público que va a leer lo que estás escribiendo, no tiene pues la oportunidad de levantar la mano como ustedes pueden hacerlo, pero no lo hacen. ¿Será porque hablo con mucha precisión? ¿O no? El público lector no tiene la oportunidad de levantar la mano y decir, señorita Karen, señor José, ¿qué ha querido decir cuando ha escrito esto? No tiene la oportunidad, porque tu público está diseminado por todo el mundo. Porque un artículo publicado ya va a entrar a ser parte de la literatura científica y va a estar a disposición de todo el mundo. Entonces te lo va a leer un chino, un japonés, un hindi, porque se va a escribir en inglés tal vez, todos, pero ellos no tienen la oportunidad de llamarte y de decirte, ¿qué has querido decir con esto? ¿Qué quiere decir este párrafo? No tienen esa oportunidad como ustedes tienen, les decía, o como hay en las aulas presenciales, ¿no ve? En las clases presenciales, perdón, donde el estudiante puede decir, doctor, ¿qué quiere decir esto? Licenciada, esa abreviación que ha utilizado, ¿qué significa? No tienen oportunidad ellos de hacer esas preguntas. Por eso les puse acá esta imagen con una X, ¿no? No tienen. Entonces, como ellos no tienen la oportunidad de preguntar, de consultar, de solicitar que se les aclare, tú tienes que escribir de forma precisa. Es decir, tienes que comunicar lo que quieres comunicar. Porque a veces queremos decir algo y decimos y escribimos otra cosa. Entonces, acá lo que quieres decir tienes que
redactarlo. Y para ello tienes que utilizar las palabras estrictamente necesarias. No tiene que dejar dudas. No debe haber dudas en tu público. No pueden haber dudas en tu público porque ellos no te pueden preguntar, no pueden pedir aclaración. Esa es la precisión. Comunicar lo que realmente se quiere comunicar utilizando las palabras estrictamente necesarias para expresar las ideas. Acá tenemos algunos ejemplos. Si ustedes ven este primer párrafo, seguramente el que ha escrito esto, ¿qué quería comunicar? Quería comunicar el efecto de una inyección. El efecto de una inyección, y seguramente la inyección tenía analgésico. Eso quería comunicar. Pero miren cómo se da. El paciente presentaba mucho dolor en la pierna derecha. Pierna derecha que fue desapareciendo poco a poco después de la aparición de la aplicación de una inyección. Si ustedes analizan, pierna derecha es el sustantivo y el verbo es este, que está cerca. Entonces, ¿qué fue desapareciendo? ¿El dolor o la pierna? Pregunta para todos. El dolor, doctor. Pero ¿cómo va a desaparecer el dolor? La redacción es que la pierna fue desapareciendo. Porque el dolor está lejos del verbo. Aquí está el dolor. Porque cuando hablamos de un hecho que está sucediendo, se refiere al sustantivo más próximo. Y el sustantivo más próximo es la pierna. Según esta redacción, ¿quién fue desapareciendo? Fue la pierna. Claro, nosotros queremos entender, ¿no? Decir, se ha debido equivocar, pero ya sabemos, o por lo menos yo creo que ha querido decir eso, como acaba de mencionar la compañera. Pero no, la redacción está mal. Según esta redacción, ¿quién fue desapareciendo? Fue la pierna derecha. Y la pierna derecha desaparecerá después de una inyección. Será obra de magia, no sé qué será, ¿no? Debe ser una inyección que hace invisible las cosas. Y en este caso lo ha hecho invisible la pierna derecha, eso seguramente vamos a pensar. Pero no, la redacción está mal. Así escribimos. Y nosotros sonreímos, ¿no? Cuando revisamos los, ya le haremos valer. Seguramente ha querido decir esto, ¿no ve? Cuando realmente hay errores en la redacción. Esta redacción está mala. La pierna fue desapareciendo según esto, por relación entre sustantivo y lo demás. Mala redacción. Entonces, ¿cómo se llama? El que ha redactado esto quería decir otra cosa. Tal vez esta es la redacción. El paciente presentaba mucho dolor en la pierna derecha. Hasta ahí está bien. Una vez aplicada la inyección, el dolor fue desapareciendo. Esta es la redacción correcta. El paciente presentaba mucho dolor en la pierna derecha. Una vez aplicada la inyección, el dolor fue disminuyendo o desapareciendo. Lo pondremos como dice. Listo. Ahí está. Doctor, Adelante. hubiera sido también poner, el paciente presentaba mucho dolor en la pierna derecha, coma, el cual fue desapareciendo poco a poco después de la aplicación de una inyección. ¿Podría ser? Pero aquí, ¿cuál es el sustantivo más cercano? Esta coma lo arregla, porque esta coma está... ¿De qué estamos hablando? Del dolor de la pierna derecha. Por eso. Entonces esta coma lo arregla. Por eso dice aquí, mucho dolor. Estamos hablando, presentaba mucho dolor. ¿En dónde? En la pierna derecha. Ahora, el cual se va a referir a la pierna, no a la pierna, al dolor, porque estamos hablando Al dolor. al dolor. Esto sería.
A ver, esto lo vamos a hacer. Claro, en vez de repetir la palabra dolor, podríamos poner el cual desapareció Desapareciendo después de la aplicación de una inyección. después de la inyección. Eso sería otra alternativa, ¿no? Claro, para no repetir la palabra dolor. Ya, hay otra alternativa. Pueden haber muchas alternativas, pero lo que sí es que tiene que estar claro, ¿no? Aquí claramente se nota mucho dolor en la pierna derecha, coma, el cual fue desapareciendo después de la aplicación de la inyección. Acá tenemos otra situación. El paciente tuvo una reacción favorable y gradual a la inyección aplicada por causa de un dolor en la pierna derecha. Pasaremos al siguiente principio de la redacción científica. Lo que sí tiene que quedar claro acá es que tienes que comunicar lo que quieres comunicar utilizando las palabras precisas y un orden que transmita la idea que quieres transmitir. Claridad. La claridad se refiere a que el texto debe estar claro, pero bueno, ¿qué cosa es pues claro? Claro es que lo leas en una sola vez y lo entiendas fácilmente. Que no haya necesidad de que lo leas una vez, perdón, más de una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, a veces hasta 10 veces lees y no lo entiendes, ¿no? Entonces, en ese sentido, la claridad se refiere a que el texto lo puedas leer y entender sin dificultad. El texto debe ser sencillo, con oraciones bien construidas, y en cada párrafo debe haber un orden lógico, que lo vamos a ver enseguida. En cada párrafo debe haber una oración principal y debe haber oraciones. Estoy hablando del texto argumentativo, ¿no? Una oración principal, es decir, oraciones de sostén, de soporte, oraciones argumentativas y una oración de conclusión o de enganche con el siguiente párrafo. El lenguaje debe ser sencillo, con oraciones bien construidas y en cada párrafo debe mantener un orden lógico. Miren, aquí si leen ustedes este párrafo, hay una confusión de términos que no te dicen exactamente qué te está tratando de comunicar. Esto lo saqué creo que de una tesis o no sé de dónde lo saqué. A ver, las normas de seguridad de la compañía que han estado en vigor desde hace mucho tiempo, según un estudio que hemos hecho, resultan insuficientes, lo cual se comprueba en el crecido número de accidentes de tránsito. Por lo anterior, les ruego encarecidamente se sirvan cumplir con este nuevo reglamento de seguridad que hemos elaborado. Las antiguas normas no tomaban en cuenta al personal que hemos contratado desde hace 2 años. Les podemos asegurar que el nuevo reglamento lo actualizaremos en lapsos no menores de 5 meses y no mayores de 7. Texto largo, ya, que no se entiende con claridad. Seguramente aquí hay muchas palabras que se pueden suprimir y puede ser un texto más corto y que comunique con mucha facilidad y que a la primera lectura lo puedas entender qué quiere transmitir el texto. Muy largo. Brevedad. Utilizamos muchas palabras para escribir. Está bien para hablar. Yo utilizo muchas palabras para hablar. Yo utilizo muchos sinónimos seguidos, ¿no ve? Pero cuando tú estás escribiendo, tienes que utilizar el mínimo número de palabras, pero sin perder la idea que quieres transmitir. O sea, el menor número de palabras, porque hay muchas palabras que sobran, que no le agregan valor al texto. Le quitas la palabra y el texto sigue transmitiendo la idea. Entonces, quiere decir que ese texto incluía palabras que estaban sobrando. Entonces, brevedad se refiere al hecho de redactar con el menor número posible de palabras, pero sin perder ya o sin cambiar
la idea principal que se quiere transmitir en un pasaje, en una oración, etc. Aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, el año 2016, en el Hospital Cochabamba, se realizaron 890 operaciones quirúrgicas tipo cesáreas a mujeres, aquí no había no es punto seguido esto. Ya, a mujeres embarazadas que acudieron al Hospital Cochabamba. Parece estar bien. Parece estar bien. ¿No? Parece estar bien redactado. El año 2016. Pero hay muchas palabras que están sobrando. A ver, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 palabras tiene este texto. Si yo elimino las palabras innecesarias, ya, esto se reduce. Puedo ponerlo así, el 2016 o el año 2016. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palabras. Porque al final la idea no se cambia. El año 2016 en el Hospital Cochabamba se realizaron 890 cesáreas. ¿Pero por qué ha eliminado las otras palabras? A ver, cuando hablo de cesáreas, ¿acaso cesárea no es una operación quirúrgica? Pues, no tiene sentido decir operación quirúrgica tipo cesárea. Está sobrando. A mujeres embarazadas, no voy a hacer una cesárea a mujer que no esté embarazada. También está sobrando. Obviamente, vamos a utilizar ese término, que la cesárea se hace pues, a mujer embarazada. Que acudieron al Hospital Cochabamba. No será que pueda hacer operaciones tipo cesárea, redundando, a mujeres que acudieron al hospital, digamos, Salomón Klein. No, pues, obviamente, si estamos hablando del Hospital Cochabamba, obviamente que he hecho las cesáreas a mujeres que acudieron al Hospital Cochabamba, pues, entonces no tiene sentido. Entonces, miren cuántas palabras se pueden suprimir. A ver, Caterina Zandón, su micrófono está abierto, está interrumpiendo. Entonces, en esta oración que tenía muchas palabras, podemos suprimir, y miren, 1, 2, 3, 4 líneas, este pasaje, y eliminando las palabras que están, en este caso, de más, porque no le añaden valor, nos quedamos con ese número reducido de palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palabras. Porque está sobrando. Muchas de estas están sobrando. Entonces, no se olvide, menor número de palabras en la redacción científica. Ahora veremos este otro. Aquí también miren, seguramente hay muchas palabras. Las observaciones que se llevaron a cabo. No va a ser observaciones que no se llevaron a cabo. Obvio, ¿no ves? Si has observado, es un hecho que se ha dado, pues. Entonces, no puedes decir las observaciones que se llevaron a cabo. Sobre hábitos nutricionales, tabaquismo y práctica de ejercicio físico en cada localidad estudiada, obvio, pues no ve, en los lugares donde has estudiado, nos permitieron establecer de una forma general que estas no presentaron grandes variaciones al realizar un estudio comparativo en unas y otras localidades. Todo lo que está con rojo está sobrando. No le añade valor, no le añade ningún valor al pasaje. Si le quitamos lo que está escrito con rojo, la oración se va a mantener. A ver, las observaciones sobre hábitos nutricionales, tabaquismo y práctica de ejercicio físico en cada localidad estudiada, lo vamos a borrar, permitieron establecer ya que estas no presentaban variaciones. ¿Para qué lo pones grandes? Variaciones al realizar un estudio comparativo. Cabrón. Listo, miren cómo se ha reducido.
Las observaciones sobre hábitos nutricionales, tabaquismo y práctica de ejercicio físico permitieron establecer que estas no presentaron variaciones al realizar un estudio comparativo. Brevedad, menor número de palabras. Entonces, lean sus textos, eliminen algunas palabras que no parecen aportarle sentido a la idea que quieren transmitir. Y si cuando eliminan las palabras, la idea central se mantiene, quiere decir que esa palabra está sobrando. O esas palabras estaban sobrando. Cuarto principio, la formalidad. Formalidad significa que debes emplear el idioma en el cual estás redactando al nivel adecuado para este tipo de comunicación. No estás escribiendo para el público en general. No estás escribiendo para estudiantes de primaria ni de secundaria, tal vez. Estás escribiendo para la comunidad académica, para la gente que hace investigación. A veces ni siquiera estás escribiendo para estudiantes universitarios, porque los estudiantes universitarios no leen esto. No leen los artículos científicos los estudiantes universitarios, no todos, ¿no? La mayoría, ¿qué cosa lee? Diapositivas de los docentes, libros de texto, textos que hacen los docentes, etcétera, ¿no ven? No se lee mucho artículo científico, entonces para gente académica. Entonces hay que tomar en cuenta ya, ¿para qué? ¿Para quién estás escribiendo ese artículo científico? Estás escribiendo para gente académica. Entonces, este lenguaje tiene que ser más serio, más formal, y no tienes que utilizar pues las palabras que utilizas en tu conversación típica. No puedes, por ejemplo, decir hemos realizado. No, esto no puedes utilizar. Hemos realizado. Tendrás que escribir se ha realizado. No, es otra cosa. Tampoco puedes decir hemos hecho un montón de encuestas. ¿Un montón de encuestas? ¿Qué es decir un montón de encuestas? No puedes redactar también. Tendrás que escribir. Se realizaron 296 encuestas. No, pues tampoco. Hemos montón. No da. Formal. No empleen entonces estos términos o estos giros típicos. Hemos hecho, hemos pedido, he ido, hemos analizado, hemos abierto. No, se realizó, se procesó los datos, se aplicó el cuestionario, no hemos aplicado el cuestionario. ¿Alguna pregunta de los 4 principios de la redacción científica? Lo formal, lo breve, lo claro y lo preciso. Precisión, claridad, brevedad y formalidad. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Veremos ahora las citas y las referencias bibliográficas. Mucho de lo que escribimos, mucho de lo que redactamos, mucho de lo que hablamos, no es nuestra creación. No, cuando decimos, por ejemplo, la salud es un completo estado de bienestar físico, mental y social. Eso no es tuyo, eso tú no lo has creado. Eso lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Cuando ustedes dicen la tasa
de prevalencia de desnutrición crónica en Cochabamba es 16%, ese dato tampoco es de ustedes. Ustedes no han hecho la investigación. Eso lo ha hecho el CEDES. Esos son datos del CEDES. Entonces pondrás como cita o referencia bibliográfica Servicio Departamental de Salud Cochabamba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos dar mérito, debemos reconocer la autoría de las personas o las instituciones que han hecho los estudios o han generado datos que nosotros estamos utilizando en nuestra redacción científica. A eso se refiere. Hay que darle crédito, hay que reconocer. Hasta uno mismo se tiene que reconocer. Si tú has hecho un artículo científico y has producido algún conocimiento nuevo y ese artículo se publicó, supongamos hace 2 años, ahora estás haciendo otro estudio, estás escribiendo, tú mismo también tienes que citarte. Tienes que citarte porque ya has producido todo ese conocimiento y lo has publicado. Grábense esta palabrita, ya les pasé un libro. Vamos a trabajar con el estilo APA para hacer las citas y las referencias bibliográficas. APA significa Asociación Americana de Psicólogos. Es uno de los formatos más utilizados en las ciencias sociales. Y en la investigación biomédica se utiliza más esto, el Vancouver. Pero no vamos a utilizar ahora Vancouver, vamos a utilizar APA. Cuando haga una tesis doctoral, ¿qué les van a pedir? APA. Cuando hagas una maestría, ¿qué te van a pedir? APA. Vas a hacer un diplomado en educación superior, ¿qué te van a pedir? APA. Entonces, por eso es que yo le pongo más énfasis al APA. ¿Y dónde está mi tema de citas y referencias? Debe estar en otro lado. Les voy a mostrar luego. ¿Para qué hacemos, les decía, las citas? Para evitar esto, el robo de ideas. El robo de ideas de otros, ¿qué se llama? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué se llama robar ideas a otros? Sin citarlos, sin darles el crédito. Plagio, doctor. Eso, exactamente. Entonces, para evitar el plagio, es de que hacemos citas y referencias bibliográficas. Ya, denme un segundito, voy a buscar mi presentación de citas y referencias bibliográficas. Está aquí cerquita. Un segundito, ¿ya? Bueno, tenemos las normas APA. Les decía, las normas que se utiliza con mayor frecuencia en la redacción de documentos en el campo de las ciencias sociales, sobre todo en la pedagogía, la salud pública, la sociología, etc. Y en los posgrados que se hacen, diplomados, especialidades, maestrías, doctorados, postdoctorados, generalmente te piden normas APA y por eso es de que hemos traído o vamos a utilizar en nuestra redacción las normas APA. ¿Qué son las normas APA? ¿Qué significa? Hemos dicho Asociación Americana de Psicología. Miren, están ya vigentes casi 100 años. La primera edición apareció en 1929. ¿Sí? ¿Quiénes la produjeron? Les decía, profesionales del campo de las ciencias sociales, psicólogos, antropólogos, administradores, pedagogos, etcétera, quienes habían decidido establecer un conjunto de normas que coadyuven en la redacción de documentos científicos, siempre recordándoles en el ámbito de las ciencias sociales. ¿Cuál es la edición que está vigente actualmente? La 7ª edición. ¿Desde cuándo está vigente? Hace 2 años y un poco más, desde octubre del 2019. Entonces acuérdense, no lean la 6ª, lean la 7ª edición. El documentito que les había mandado, creo que eran 60, 70 páginas, es de la 7ª edición. ¿Qué otras normas existen? Las más utilizadas en el campo de las ciencias de la salud, les decía APA, y también Vancouver.
Por ejemplo, acá en la Gaceta Médica Boliviana utiliza Vancouver. Les decía, en el campo de la investigación biomédica se utiliza sobre todo Vancouver. Y en el caso de las ciencias sociales, sobre todo APA. ¿En qué se enfoca las normas APA? ¿Qué aspectos de la redacción científica aborda? Primero, los principios de escritura y publicación académica, que ya hemos hablado. ¿Recuerdan? Precisión, claridad, brevedad, formalidad, etc. También las normas APA te dicen qué tamaño de papel vas a utilizar. ¿Cuánto va a ser el margen? Si vas a alinear a la izquierda, a la derecha, etcétera, prácticamente te dice todo lo que respecta a los elementos de papel y formato, las normas APA. También te dice o te habla sobre las normas de informes de artículos de revistas, los estilos de escritura y gramática, las pautas de un lenguaje sin prejuicios, la mecánica del estilo, tablas y figuras, obras acreditadas en el texto y la lista de referencias. Lo que vamos a ver acá, el proceso de publicación, lo que está con rojo. Vamos a ver los elementos de papel y formato, tablas y figuras, obras acreditadas en el texto, se refiere a las citas y las referencias. Lo que está con rojo, entonces, lo que vamos a ver del formato APA. ¿Por qué debemos usar las normas APA? Evitar el plagio. Debemos respetar, reconocer el derecho del autor, que puede ser una institución, puede ser una persona, puede ser un grupo de personas. Respetar el derecho de autor. No cometer plagio, es decir, robar las ideas de otros. O robarse la idea a uno mismo, es lo que se llama autoplagio. No es un delito copiar. Grábense eso, no es delito copiar. Delito es no citar al autor de la idea. Ese es el delito, ese es el plagio. Y tengan también en cuenta, aquí en Cochabamba y en Bolivia no se aplica. La universidad privada aplica formalmente. Cuando tú escribes un documento, puede ser tu tesis, tu ensayo, no sé qué, ya hay programas, incluso gratuitos, aplicaciones como por ejemplo el Turnitin, que se pasa por ese programa el trabajo que has presentado y el programa va buscando similitudes en todas las bases de datos que existen y te dice cuánto por ciento has copiado. No, cuánto por ciento has copiado. Si no has citado, ¿no? Si no has citado. Y si has citado, no lo toma como copia. Y hay universidades que te dicen que si el 20% de tu trabajo es copia, te lo anulan. Otros manejan 30, otros manejan 40, etcétera, pero las universidades más serias, la UPB, por ejemplo, ya aplica eso. Yo hice un curso ahí y te lo pasan tu tarea por el Turnitin. Y ahí te dice cuánto por ciento de tu trabajo es copia. Es decir, no has citado, has plagiado, si se quiere. Entonces, cuando hagan ustedes algún curso, averigüen cuánto por ciento es el porcentaje de plagio que toleran. Entonces, ten cuidado, mejor cita y no te van a considerar plagio. Porque a veces ponemos, ¿no? Sin darnos cuenta, escribimos cosas y nos pasan por el programa y te sale 30% de plagio anulado. ¿Te imaginas tu tesis anulada? Al menos en un doctorado te ha llevado 3 años hacer una tesis, 4 años, 5 años y que te lo anulen por no haber citado correctamente. Mejor cita. No es delito citar, copiar, pero citar. Delito es no citar, es decir, cometer plagio. No asumir las responsabilidades de errores de otros autores. Por ejemplo, tú puedes citar un error. No, porque él va a asumir ese error, el autor, y tú no vas a asumir. No tienes por qué asumir un error de otro autor. Como lo vas a citar, ese autor tiene que asumir
el error que ha cometido. Jóvenes, a ver, otra vez se me va a acabar esto. Tengo menos de un minuto. Continuaremos. ¿Por qué debemos utilizar las normas APA? Primero, para no cometer plagio. Respetar el derecho del autor. Siguiente, no asumir los errores de otros. Si un autor dice, existe relación entre sexo y, digamos, ingreso económico, si ese autor se ha equivocado, tú no vas a asumir ese error. El autor tiene que asumir, porque él ha dicho eso, él ha publicado. Entonces tú lo vas a citar, y si ahí hay un error, él va a asumir, ese autor. Para unificar los documentos académicos. Si ustedes se han dado cuenta, cuando nosotros escribimos, unos lo hacen con tamaño de fuente 10, otros con 11, otros con 12, otros utilizan Arial, otros utilizan un montón, ¿no ve? Otros alineados a la izquierda, otros alineados a la derecha, otros justificados, otros con margen de 5, otros con 2, con 3. Una mezcolanza. Entonces necesitamos unificar el estilo en documentos académicos. Y finalmente, para integrar adecuadamente los elementos que deben resaltar en los escritos científicos. Las citas, por ejemplo, las referencias bibliográficas, las tablas, las figuras, etc. ¿Qué más tenemos acá? Signos de puntuación que se utiliza en el formato APA. En las normas APA, formato APA, se utiliza un conjunto de signos de puntuación de manera específica en las citas y en las referencias bibliográficas. Ya conocemos. Punto, coma, punto y coma, guión, 2 puntos, paréntesis, corchetes, comillas, etcétera. Después tenemos también las abreviaturas. A veces necesitamos utilizar algunas abreviaturas cuando estemos utilizando las normas APA. Sobre todo para las citas bibliográficas y las referencias. Esta columna. Para edición, ED con punto. Cuando tú quieras citar primera edición, segunda edición, tercera edición, etc. Si es una edición revisada, EDZ. Segunda edición, primera edición, tercera. Editor, editores, traductor, sin fecha, páginas, aquí hay 3 formas, ¿no? P. PP. PAG. Volumen, volúmenes, mayúscula, es decir, en plural, número, parte, informe técnico, suplemento, etc. Entonces, en alguna ocasión, sobre todo para las citas y las referencias, hay necesidad de utilizar estas abreviaciones. Ténganlo en cuenta. Elementos del papel y formato. ¿Qué tamaño de hoja hay que utilizar? Tamaño carta. No nos vamos a detener acá a decir qué tamaño es. Tamaño carta. El Word automáticamente te lo pone, no tamaño carta. ¿Cuáles son los márgenes? Todos los márgenes, superior, inferior, derecha, izquierda, debe tener 1 pulgada, que equivale a 2,54 centímetros. Todos los márgenes. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Las que te dicte tu institución donde estás estudiando o a dónde vas a entregar tu documento. Pueden haber variaciones, pero tu institución tiene que decirte, no tú. Yo no quiero que el margen izquierdo sea 2,54, yo quiero que sea 3. ¿Por qué? Porque quiero anillarlo y que quede bonito. No puedes tomar esa decisión. Esa decisión tiene que tomarlo la institución. Entonces, cuando ustedes hagan un trabajo de grado, una tesis, pidan a la carrera qué formato vamos a seguir. APA, ya. Y se van a respetar todo lo que dice APA. No, es que tenemos que ponerle en el margen izquierdo, no va a ser 2,54, va a ser
3,5 centímetros porque tenemos que empastar y tenemos que anillar. Ah, ya, ustedes siguen. Pueden haber esas excepciones, pero de forma general la APA te dice 1 pulgada en los 4 márgenes y el tamaño de la hoja carta. Las fuentes. Ahora, como la tecnología ha evolucionado, ¿no? Y la calidad de los procesadores de textos como Word, por ejemplo, también ha avanzado. Ya se incluye 2 tipos de fuentes. Fuentes serif. Serif significa adorno, así lo vamos a tener, adorno, serifa, estas cositas. Miren, aquí tiene estito, acá tiene esta colita, acá es más gruesito, acá es más delgadito, etc. Esa es fuente serif. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, en los periódicos y todo utilizan, ¿no? Distintas fuentes. Y las que no tienen serif, sans serif, sin serif, sin esos adornos, miren, el mismo grosor. No hay aquí colita, sobresalidito, más delgadito, más grueso, parece un brochazo, ¿no? Un brochazo, todo el mismo ancho. Entonces, esas son las 2 grandes diferencias. Sans serif, sin adornos, lo vamos a decir, y serif, que tienen estos adornos. ¿Y cuáles son los que acepta APA? Sans serif, Calibri, 11 puntos, Arial 11 puntos o Lucida Sans Unicode de 10 puntos. Esas son las que APA reconoce. No lo cambien. Y utilizo, por ejemplo, mucho esto. Mis textos generalmente son Arial, 11 puntos, 10 puntos, depende. Para mis cartas, por ejemplo, utilizo 10 puntos. Pero no está bien, no estoy haciendo un documento vía para publicar, ¿no ve? Entonces, cuando tenga que publicar algo o escribir un documento, entonces tendrá que ser Arial 11 puntos. Y aquí tenemos la serie. La más utilizada, esta, ¿no ve? La que más se utiliza. El Times New Roman de 12 puntos. Puedes utilizar Georgia también de 11 puntos o Computer Modern normal 10 puntos. No se olviden eso. Estas son las fuentes que recomienda y tienes la obligación de cumplir si estás trabajando, redactando su documento bajo el formato o las normas APA. Serif y sans serif. El espaciado, ¿no? Otros espaciados sencillos, otros le ponen 1,5, otros le ponen 2, 2,5, otros le ponen un múltiple de 1,08. Muchas veces es una mezcla de todo, ¿no? El espaciado es doble espacio en la mayor parte del texto. Doble espacio, no se olviden. En el resumen, en el texto, en las citas en bloque, en los números de tablas, figuras, títulos, notas, listas de referencias, espacio doble, doble espaciado. Y otra cosa más, no debe haber espacios adicionales entre los párrafos. A veces escribimos un párrafo y le dejamos, ¿no ve? Un espacio libre y después empezamos para que se note, decimos, ¿no ve? Y más bonito queda. No, en las normas APA no hay. Todo es doble espacio y listo. No hay espacio entre los párrafos. Que quede claro. Pero ¿cómo vamos a distinguir un párrafo de otro? Ya les voy a mostrar, es la sangría. La sangría. Acá no hay espacio adicional entre párrafo y párrafo. ¿Cuáles son las excepciones del doble espacio? En la página de título, en la carátula, en la portada, si se quiere, ahí puedes hacer lo que mejor te parezca. Puedes ponerlo con más espacio o con menos espacio. En las tablas y figuras lo mismo. Puedes alterarlo. Al interior, por ejemplo, has hecho una tabla, tienes que poner harto texto. A ver, ponle doble espacio, te va a salir una tabla que no va a entrar en toda tu página. Entonces, mejor ponle espacio simple. Las notas al pie, lo mismo. Espacio simple.
Ecuaciones, porque a veces mostramos, ¿no?, ecuaciones en algunas tesis de las ingenierías, de las carreras de matemáticas, o también si quieres cuando estás escribiendo un artículo y quieres ponerlo en la ecuación o la fórmula que estás utilizando para calcular, digamos, tu tamaño muestral. Puedes también utilizar ahí espacio simple. Entonces, hay excepciones al doble espacio, pero la mayoría es doble espacio. Alineación y sangría. La alineación es al margen izquierdo. No sé de dónde sale que quieren siempre alinearlo de forma justificada, no tanto a la izquierda como a la derecha. Ese texto justificado, y lo han demostrado los psicólogos, no es atractivo. Hace ver como que si el texto fuera muy largo, muy lleno, muy ampuloso, si se quiere. Entonces, como esta es una norma que sale de los psicólogos, y los psicólogos han demostrado mediante sus investigaciones que un texto justificado se ve más abusivo, menos atractivo para el lector, entonces ellos han recomendado que la alineación sea al margen izquierdo, a este, ¿no? A este lado. Sangría vamos a poner, sí. Sangría es el espacio que le pones en la primera línea. Sangría sí, está en la primera línea. ¿Cuánto de sangría? Media pulgada. Media pulgada de sangría. ¿Y dónde vas a poner la sangría? Ya les había dicho, en la primera línea de cada párrafo. ¿Sí? Media pulgada, o si quieres 1.27 centímetros del margen izquierdo. Excepciones para la alineación y la sangría. La página de portada, acá tu título puedes poner centradito. Las etiquetas de sección, es decir, los títulos y subtítulos, el resumen, las comillas de bloque, los encabezamientos, las tablas y figuras, lista de referencias y apéndices también pueden ser ya las excepciones a la alineación izquierda y también a la sangría en el primer paso. Número de páginas. ¿Y dónde le pongo el número de páginas? Arriba, abajo, al costado, ¿dónde le pongo? En la esquina superior derecha. Ahí va el número de página, es decir, aquícito. Aquí, donde está mostrándose mi cursor. Ahí va el número de página, en la esquina superior derecha. El número de página debe estar en todas las páginas, no solamente en algunas. Y la página que debe empezar con el número 1 es la de la portada o de la carátula que le llaman ustedes. Ahí debe empezar la numeración de las páginas. Número 1, en el extremo superior derecho, aquí donde está el logo de la Facultad de Medicina. Ahí tendría que estar. Y en todas las páginas, ¿no? En todas. La cita bibliográfica. Ahora sí vamos a llegar a la cita bibliográfica. ¿Qué es la cita bibliográfica? Son copias, transcripciones, parciales de un texto de referencia o de algún otro instrumento bibliográfico, por lo que es importante referenciar y precisar su origen. Lo que les decía, lo que otros han escrito, vamos a copiar. Podemos copiar una partecita, podemos copiar un poquito más. Hay normas para decir cuánto puedes copiar. Ya. O también no copiar textualmente. Puedes agarrar la idea del autor y tú con tus palabras dices lo mismo. Pero sin cambiar la idea del autor original. Esa es la cita. Son transcripciones parciales de un texto de referencia o algún otro instrumento bibliográfico. Por lo que es importante referenciar y precisar su origen. Veremos ahora la cita bibliográfica. Esto era una definición de forma general y ya lo que es una cita bibliográfica. Y ahora vamos a verlo cómo se clasifica. Tenemos dos tipos o dos formas de citar. ¿Sí? La cita bibliográfica entonces se divide en dos formas. Directa
o textual, es decir, es la copia fiel de lo que ha escrito un otro autor, sin cambiarle una sola palabra. Esa es la cita textual o directa. Entonces agarras el texto del autor, seleccionas, lo copias y lo pegas. No, esa es la cita directa o textual. Si hay una cita directa, hay una cita indirecta. Y esa cita indirecta es la cita parafraseada. Lo que les había comentado hace un momento. Vas a copiar lo que dice un autor, pero tú lo vas a redactar con tus propias palabras. Eso es el parafraseo. El parafraseo es decir algo que otro ha dicho con tus propias palabras. Eso es parafrasear. Entonces tú, sin cambiar la idea del autor original, vas a redactar lo que ese autor ha dicho, la idea de ese autor, pero con tus propias palabras. Que quede claro, esa es la cita indirecta. Y la cita directa es copia fiel. Ahora, la cita directa o textual. La copia, esto. Se va a clasificar a su vez ya en dos formas. De acuerdo al tamaño. Dos formas. ¿Sí? De acuerdo al tamaño. Dentro del párrafo le podemos poner lo que ha dicho otro, copia fiel, o lo podemos poner fuera del párrafo. Y hay un límite de palabras, es 40. Ahorita les muestro. Sí, como dice aquí arriba, se utiliza el texto original de la fuente consultada, del libro, del artículo científico, de la monografía, de la tesis, de donde sea. Vas a copiar con las palabras exactas del autor. Es copia fiel. No se olviden, es copia fiel. Entonces, ahora esta copia fiel se va a clasificar en dos, dependiendo de su longitud. Y acuérdense ahí del número, 40. El número es 40. Dentro del párrafo y fuera del párrafo. ¿Cómo es eso? Dentro del párrafo. Se cita cuando el texto a copiar es menor a 40 palabras. Les decía, acuérdense de 40. 40. Tienes que contar. En el Word es facilito, ¿no ve? Le pones el contador y te cuenta. Mucho más fácil. Aquí también hay herramientas para contar. Entonces, si el texto que vas a copiar, la idea que vas a copiar es inferior a 40 palabras, lo vas a citar dentro del párrafo, dentro de un mismo párrafo, como otra idea más. ¿Qué características debes considerar en tu cita textual? El texto que vas a copiar tiene que estar entre comillas. Entre comillas. No te olvides. Entre comillas vas a poner toda esa copia fiel que has hecho de un autor original. Tienes que poner 3 datos. Ahí viene la cita. ¿Qué vas a poner? El apellido del autor, el año de la publicación y la página en que se encuentra el texto copiado. Ventura, 2018, página 28. ¿No? Les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, si el texto que van a copiar es inferior a 40 palabras, hay que ponerlo entre comillas. Va a ser una cita dentro del párrafo. Hay que colocar el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la que se encuentra el texto. Seguida les muestro. Ejemplo de cita textual. Aquí hay un ejemplo. Dos formas también de hacer la cita textual directa. Puedes hacerlo resaltando al autor. ¿Y en qué situación vas a resaltar al autor? Cuando el autor es una persona conocida, es una autoridad en el campo ya al cual se refiere
el texto que estás copiando. Hay autores conocidos, famosos en ciertas áreas, ¿no ve? Por ejemplo, en este caso, pues este me fue mi profesor en un doctorado en educación universitaria, Morán, Edgar Morán. Este es el padre prácticamente del pensamiento complejo. Este es el padre de la complejidad. Entonces es conocido. Y seguramente que ustedes en el campo de la nutrición tienen también sus conocidos, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la medicina tenemos los grandes compiladores de los libros, Facera, Cecil y demás. En ginecología también hay, en pediatría también está Nelson, por decir. Entonces hay autoridades, hay conocidos. Por ejemplo, el campo del psicoanálisis, Freud. En el campo de la educación por competencias, también hay Tobón. Tobón, por ejemplo, es el padre prácticamente de la educación por competencia. Entonces, hay autores que son conocidos, padres, autoridades, taitas se les dice, de ciertos campos. Entonces, en ese caso, tú vas a resaltar al autor. Se menciona al iniciar la cita textual, resaltando al autor, seguido del año y la página entre paréntesis. Según Morán, apellido es Morán, entre paréntesis, el año, página, perdón, el año, coma, página, para eso les decía que es necesario las abreviaciones, página 26, cierras paréntesis, llama inteligencia ciega, aquí está la copia, esto copiado textualmente, llama inteligencia ciega a aquello que produce ignorancia del mundo real en que vivimos. Entonces, esto es lo que ha copiado textualmente este señor que ha escrito este texto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 palabras. Entonces, es menos de 40. Es menos de 40. Entonces, ustedes deciden, si es una autoridad, alguien muy conocido, pueden hacerlo así. Según Morán, según Freud, según Aristóteles, según Platón, según Tobón, según no sé quién. Entre paréntesis, el año, coma y la página. Y ahí le ponen una palabra de enlace y lo copiado va entre comillas. Esa es una forma de resaltar al autor. La segunda forma, y ya, es resaltar. Aquí no es rescatar a alguien, es que toma, yo sí de eso. ¿Quieres resaltar la frase? ¿Quieres resaltar el texto? Entonces, el autor, el año y la página se cita al final. Ya al final. Y van juntos. Y entre paréntesis. Aquí está. Se llama, aquí está lo copiado. Lo que está entre paréntesis copiado. Se llama inteligencia ciega a aquello que produce ignorancia del mundo real en el que vivimos. Abres paréntesis y aquí está la cita. ¿Quién ha dicho eso? Morán. ¿Qué año? 1998, debe ser el libro que ha publicado, el artículo. ¿En qué página está? En la página 20. Y después empiezas otra oración. ¿Está bien? Esa es la forma de hacer citas textuales. Copia fiel de lo que otros han dicho, ya de lo que otros han dicho, y entre paréntesis lo copiado, y la forma de citar puedes hacerlo resaltando al autor o resaltando el texto. ¿Cuándo vas a utilizar esto? Generalmente cuando las personas o los autores que vas a citar no son muy conocidos, no son autoridades, no son padres de una teoría, de una línea de pensamiento, de una doctrina o de algo parecido. Entonces lo pones así. Ahora veremos cita fuera del párrafo. Esto es dentro del párrafo. Vamos a hacer enseguida algunos ejemplos. Fuera del párrafo. Cuando el párrafo que vas a citar es, vamos a poner de 40 o más palabras.
El otro era menos de 40, ¿no? Hasta 39. Esto es de 40 o más palabras. El texto aquí ya no va dentro del párrafo, va fuera del párrafo y va en un bloque, como una especie de pasajito. Va en un bloque. Y no le añades comillas. No le añades comillas. Y todo ese pasajito, ese bloque, tiene que tener una sangría de 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. No, todo ese bloquecito. 1, 2, 3, 4, 5. En un paso aparte, es decir, un pasajito, yo lo digo porque va a ser cortito. Y el interlineado no va a ser doble como en el resto, va a ser sencillo. Sencillo. Ya, no es doble como en el resto. Acá es sencillo y con una sangría de 5 espacios. Se va a estar un poquito más hacia la derecha, en comparación al margen izquierdo, porque todo tu texto está alineado a la izquierda. Entonces el interlineado va a ser sencillo. Y puedes hacerlo acá. Y se debe dar a conocer la fuente, apellido del autor, el año de publicación y la página en la que se encuentra el texto extraído. Porque es otra vez copiaría. Entonces vamos a ver ejemplos. Ejemplo de cita fuera del párrafo. Cuando se quiere resaltar al autor. Otra vez, cuando se quiere resaltar al autor, ¿no? Para Morán, para Freud, para Tobón, para un montón de autores. Otra vez. Nombre del autor, el año y la página. Y aquí está la sangría. Les decía, más adentro, 5 espacios y con interlineado sencillo. ¿No? Entonces acá está resaltando el autor. Ahora lo mismo, pero vamos a resaltar el texto. Aquí está el párrafo que hemos copiado. No está entre paréntesis, no está doble espacio y tiene sangría de 5 espacios. ¿Y el nombre del autor? Acá está al final. Morán, 1998, página 67. Veremos ahora el parafraseo. Cita parafraseada. Después vamos a ver cómo se hace cada una de las variantes que se tienen. Cita parafraseada o indirecta. Mejor lo dejaremos acá. Ya va a ser las 9. Ya va a ser las 9. Entonces en estos 15 minutos van a escribir ustedes 2 párrafos relacionados con su artículo científico y lo van a subir a la plataforma. Por ahora que sea cita textual, es decir, copia fiel del artículo científico que han revisado. Entonces, 2 párrafos, ya, 1. No, ni siquiera 2. Deberían ser 4, ¿no? 4. Un párrafo, cita textual, ya dentro del párrafo. ¿No ve? La cita. Que tenga la cita dentro del párrafo. Es decir, que tenga menos de 40 palabras. Y uno que resalte al autor y otro que resalte al texto. Es lo mismo. Lo único que van a hacer es que en la primera van a poner el nombre del autor, entre paréntesis van a poner el año y la página y luego el textito. Y el otro de más de 40 palabras fuera de un párrafo. Es decir, un párrafo aparte. Lo mismo, cita, es decir, con énfasis en el autor y el otro con énfasis en el texto. Es decir, resaltando el autor y resaltando el texto. ¿Tienen alguna pregunta de la tareita?
En estos 15 minutos que queda. Doctor, perdón, esto de resaltar al autor es para dentro del párrafo, ¿verdad? Y para resaltar al texto es fuera del párrafo. A ver, les vamos a mostrar nuevamente las diapositivas. Hemos dicho que la cita bibliográfica... ¿Están observando, no, las diapositivas? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Aquí vamos a quedarnos. Vamos a hacer cita textual, nada más, directa, es decir, copia fiel del artículo científico. ¿Sí? Ahora, esta cita directa se va a dividir en dos. Aquí está. Dos. La directa es copia fiel. Dentro del párrafo y fuera del párrafo. Dentro del párrafo va a tener otras dos formas. Resaltar. Doctor. A ver, apaguen su micrófono. Resaltar al texto. Lo mismo va a suceder cuando es fuera del párrafo. Vas a tener otras dos formas. Resaltar al autor, resaltar al texto. Y hemos dicho, cuando resaltas al autor, pones a decir de Ventura, paréntesis, 2015, página 29. La universidad debe tan. Ese es resaltar al autor. Primero va el nombre del autor. Resaltar al texto. Primero pones el texto y al final pones entre paréntesis Ventura, 2014, página 29. Lo mismo haces cuando es fuera del párrafo. Ahora veremos el ejemplo. Cuando es una cita dentro del párrafo, dentro del mismo párrafo, ya vas a utilizar menos de 40 palabras. Lo que vas a copiar tiene que ir en comillas. Y aquí está la forma de referenciarlo. Apellido del autor, año de publicación y página en la que se encuentra el texto extraído. Y aquí hay un ejemplo. No, esta es la forma de resaltar al autor. Primero pones según, ya, según fulano tal. Y aquí está entre paréntesis. Hasta acá está lo copiado. Esto es resaltando al autor. Esto es resaltando el texto. Primero pones el texto y después recién viene el nombre del autor, el año y el número de página. Esto es la cita textual corta dentro del párrafo. Ahora, hay otra forma, fuera del párrafo. Fuera del párrafo. Cuando es fuera del párrafo, ya la cita, que es más de 40 palabras, de 40 y más palabras, va en un bloque. Va en un bloque. En un párrafo aparte. Y aquí se pone 5 espacios de sangría. 5 espacios de sangría y este interlineado es sencillo, ya no es doble como en el resto. Y aquí hay una forma para resaltar al autor. Primero, siempre el autor, el nombre. Y aquí hay una forma para resaltar el texto. El nombre del autor va al final. ¿Alguna duda más o quieren mayor explicación? Esto es copiar de los documentos que tienen ya establecidos para hacer su investigación. Les encargué, ¿no? 12 artículos científicos mínimamente para hacer la investigación. Entonces ya deben tener sus 12 artículos. De ahí tienen que sacar. ¿Alguna pregunta más? Doctor, si en la cita dentro del texto se cambia una palabra, lo que está dentro de las comillas, por ejemplo, en vez de aquello, se pone es aquello, ya sería un parafraseo. Un parafraseo mal hecho, ¿no? Solamente una palabrita lo has cambiado. Aquí no estamos pidiendo parafraseo todavía. Después les voy a mostrar cómo se hace el parafraseo. Ahora es copia fiel. No cambien nada. Ni la coma,
Es copia fiel, solamente un texto corto, menor de 40 y otro de 40 y más. Doctor, pero en ese ejemplo que puso, lo que está resaltado con negro más atrás, pareciera que ahí hubiera una palabra que ha sido parafraseada. En ¿Cuál? ahí, donde dice inteligencia ciega a aquello, yo pienso que si el autor ha escrito debería decir inteligencia ciega es aquello, no diría inteligencia ciega a aquello. Pero esa es la palabra del autor. Él lo ha escrito así. Si hay un error, es culpa del autor. Está bien, doctor, gracias. Por eso les había dicho, ¿para qué citamos? Si algo está mal, reclamen a Morín. Él ha escrito así. Tú no puedes cambiar si estás haciendo una cita textual. Ahora, si es parafraseada, ya. Pero la idea no tiene que cambiar. Morín dice, llama inteligencia ciega a aquello, porque está llamando, llama. Aquí esta palabra, tal vez lo arregla. Llama inteligencia emocional a aquello. Porque si lo pongo, inteligencia ciega es aquello, entonces, a ver, no encajaría, ¿no ves? Según Morán, llama inteligencia ciega es aquello. No da, no encaja. Llama inteligencia ciega es aquello. No da. Morán ha escrito así y así nomás tienes que copiarlos. Por eso les había dicho, el parafraseo también sirve para que otras personas asuman, en este caso los autores, por los errores que han cometido y tú no asumas. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas, ¿no? Doctor, Adelante. ¿hasta qué hora podemos subir esta tarea? A ver, son dos pasos, son las 9 menos 10, ya va, no, menos 5 ya va a ser. ¿Hasta qué hora proponen? Hasta las 12, doctor. ¿Tanto tiempo? Hasta las 23:50 ya, haremos eso. 10 minutos antes de las 12. Entonces enseguida voy a abrir el foro para que suban al foro. Cada grupo sus cuatro párrafos tenía que ser en este caso, ¿no ve?